Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Bienvenidos a Punto Semántico en su versión video. En este caso voy a hacer unas pequeñas pruebas esta semana para ver si les gusta este tipo de contenido, porque me interesa la divulgación de las noticias en el ámbito de la cultura, la educación, la tecnología, entre otras temáticas. Por ejemplo, esta semana, el 29 de diciembre, la Real Academia Española eligió la palabra del año 2022 y como ustedes sabrán, sí, debido a la circulación masiva que ha tenido en los últimos tiempos, nosotros podemos decir que la palabra de año fue inteligencia artificial. ¿Y qué significa inteligencia artificial según la RAE? Bueno, como ustedes sabrán, no podemos buscar una palabra en la RAE, o más bien dos palabras sobre un concepto. En este caso, el concepto es inteligencia artificial. Y como sabemos, nosotros no lo podemos encontrar como tal, pero la palabra inteligencia artificial, según la RAE, lo define como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ya sea como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Pero la RAE también ha estado explorando otro tipo de proyectos como lengua española e inteligencia artificial que se llama LEIA. LEIA o LEIA, porque no tiene acento, es un proyecto ideado y liderado por la Real Academia Española que tiene el objetivo de la defensa y proyección y buen uso del uso de la lengua española en el universo digital. Y curiosamente, pues la Real Academia Española ha utilizado o ha designado a este término como el término, digamos, del año 2022. Y efectivamente, me parece que hay diferentes noticias que hablan sobre inteligencia artificial o que uno de los temas más aclamados es la parte de la inteligencia artificial. Incluso las empresas lo han utilizado bastante para poder decir que están a la vanguardia de este tipo de términos o de actualidades o de innovaciones. Por otro lado, también hay otra noticia sobre la no a la morfología chique. Bueno, ya no me voy a meter tanto en estos temas, pero sí es importante determinar que la Real Academia no acepta los términos de inclusión que nosotros deberíamos aceptar como sociedad y como cambios como parte de la sociedad y la cultura, y la Real Academia lo ha marcado como innecesario, pues asevera que el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español. Y esta es una noticia del 2 de enero, del día de hoy. Entonces, digamos que este tema no termina de ser controversia, el uso de la letra E. Sigue siendo para ellos una marca ajena al sistema morfológico. Digo, qué forma de empezar el año para la Real Academia. En el ámbito de educación, la Universidad Veracruzana, que tiene una serie de posts que se llama así, v.mx, dice Gunter Dietz que debemos de transitar a una educación plurilingüe y que la escuela debe convertirse en un lugar seguro donde todas y todos puedan practicar su diversidad de lengua, lectura, cultura y sexualidad. En esta pequeña narración de Paula Cortés Pérez y fotos por Omar Portilla Palacios, nosotros podemos ver que digamos, el discurso del autor nos dice que aprovechemos la mirada intercultural hacia la educación del futuro en un marco de las tardes de ciencia por la Dirección General de las Investigaciones de la UB y, digo, se presenta este tipo de disertación, ¿no? O de premisa que pueda ayudarnos a, a entender un poquito más estos eventos de mediación, interculturalidad, saberes académicos y saberes comunitarios. Entonces nos dice que debemos basarnos en esta parte de la transmisión de saberes a través de la interculturalidad y de la interlengua. Por otro lado, regresamos un poquito a las nuevas noticias de la Real Academia Española y se dice que en la última actualización, la Real Academia Española, según el canal 54.es, y no me cuestionen sobre dónde sacó la información, agregaron algunos términos coloquiales como mamitis, potar, copiota, rular o gusa. Y dentro del ámbito tecnológico se introducen palabras como videojugador.com, junto a la palabra .com, y macrodatos. También algunas novedades de un uso de palabras es conspiranoia y conspiranoico. Ya podemos decir de forma
efervescente, fiel y firme. La palabra conspiranoia o conspiranoico a una persona que precisamente está conspiranociando, algo por el estilo, alguna situación conspiranoica, conspiranoico. Bueno, ya una persona se puede denominar conspiranoico y no hay ningún problema, y ahora tenemos que inventar otras palabras para que la Real Academia las acepte. Em, por otra parte, en cuestiones de la ONU o las Naciones Unidas, en su blog nos dicen que las afganas siguen sin acceso a la educación, que hay racismo en Australia, en Siria, y estas serían unas noticias del miércoles 21 de diciembre. Entonces la ONU le urge a los talibanes a revertir la prohibición a las mujeres de ir a las universidades, y el sistema de la ONU en su conjunto manifiestan que hay una indignación y condenaron inequívocamente la decisión de los talibanes de prohibir el acceso a las mujeres a las universidades en Afganistán. Entonces pareciera que vamos un poco en retroceso. Nos dicen y citan, excluir a las mujeres de la educación terciaria es aún más desgarrador si se toma en cuenta la contribución vital que ellas han hecho en tantas áreas profesionales y vocacionales a lo largo de los años. Y bueno, expertos en derechos humanos denuncian el racismo contra los afrodescendientes en Australia precisamente. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas noticias raras e importantes, y poco a poco les iré mostrando algunas otras noticias o curiosidades que vayan pasando en el día a día, y seguiremos narrando para Punto Semántico lecturas, artículos de divulgación para contribuir a la divulgación de la ciencia, de la cultura, la ciencia, y bueno, tratando de no emitir tanta opinión, pero esperando que puedan consumir este tipo de información y así. Muchas gracias, nos vemos. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.